¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Es un gusto enorme que en esta hora le estemos saludando, le estemos invitando para que juntos podamos estudiar la Biblia. ¿Sí? Juntos podamos estudiar la lección número 6 de esta semana. ¿Sí? Así que quiero darles a ustedes, a cada uno de ustedes, la bienvenida. Esta lección es para el 6 de febrero del año 2021. Pero antes de iniciar, queremos, como siempre, pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que les pido que ahí donde están, los que pueden colocarse de rodillas, o los que no, como estén, inclinen su rostro, cierren sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú y solo tú lo mereces, Padre eterno. Y te pedimos, Padre eterno, en esta hora que perdones nuestros pecados, que, Padre eterno, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz sea suficiente para el perdón de nuestros pecados. Queremos, Padre eterno, en esta hora también suplicarte tu dirección, que tu Espíritu Santo pueda moverse en este medio para que nos conduzca a la verdad, para que, Padre eterno, renueve nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, recibir cada una de las promesas que tienes para tu pueblo. Te pido por las gentes que nos están viendo en esta hora, hermanos, hermanas, amigos, amigas, y todos aquellos que nos han de ver, Padre eterno, sí, en esta hora. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. El título de la lección de esta semana es Jugar a ser Dios. Jugar a ser Dios. Yo creo que este título que muchos se pueden identificar con él, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios y en vez de seguir la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo Jesús, o escuchar al Espíritu Santo que nos está hablando para convencernos de pecado, preferimos nosotros ir por nuestro propio camino, tener nuestras propias leyes, nuestra propia forma de hacer las cosas, ¿verdad? De tratar a nuestros semejantes, ¿sí? De comer lo que querramos comer, de poder adorar como querramos adorar, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacemos esto, estamos jugando a ser Dios. Y la lección de esta semana habla ahí en la introducción de que después de que un pastor predicó un sermón muy penetrante sobre el orgullo, una mujer que lo había escuchado lo esperó y le dijo que estaba muy angustiada y que le gustaría confesar un gran pecado. Y el pastor preguntó cuál era ese pecado y la mujer respondió: el pecado de orgullo, porque hace unos días me senté
frente al espejo, admirando mi belleza, ¿verdad? Y el pastor respondió: eso no fue un pecado de orgullo, fue un pecado de imaginación. Interesante la respuesta del pastor, ¿sí? Desde que el pecado nació en el corazón de un ángel, dice la introducción de la lección, de un ángel poderoso, fue, ¿verdad?, un hecho, ¿verdad?, de que el orgullo no ha respetado los límites de la realidad, ni los ángeles ni en la gente. Los peores casos de este problema se ven en quienes albergan un orgullo espiritual. Y como parte de esa introducción quiero decirles que aunque Yahvé, Jehová, o Adonai, ¿verdad?, era la deidad nacional de Israel, en el sentido que había hecho un pacto único con los israelitas, de acuerdo a los capítulos 19 al 24 del libro de Éxodo. Todas las personas, incluyendo a nosotros, estamos sujetas a Dios, pues Él creó toda la raza humana, ¿verdad?, de acuerdo a los capítulos 1 y 2 de Génesis. Bien, una vez que hemos introducido este tema, ¿sí?, sin duda en esta lección analizaremos el origen del orgullo y la altivez, que según la lección son los dos pecados originales, ¿verdad? Son los dos pecados originales. Y vayamos rápidamente al versículo de memoria, un versículo en el cual el profeta Isaías nos trae esperanza y trajo esperanza también al pueblo de Israel en esos días. ¿Qué dice el versículo de memoria que se encuentra en Isaías 25:9? Quiero invitarles para que vayamos al libro de libros, a la Biblia, a la palabra de Dios, y podamos leer. De hecho, quiero invitarles para que cada semana ustedes aprendan este versículo de memoria. Si alguna persona no tiene forma, o dice no tener forma de poder adquirir la lección, mándeme un mensaje en los comentarios y déjeme la forma de cómo poder yo enviarle la lección cada semana, y de esa manera ustedes pueden tener esa lección cada semana, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que vayamos a el capítulo 25, versículo 9. Y cada que yo escucho esta cita, de veras que me llena de esperanza, me llena de alegría, porque sin duda esta promesa se cumplirá. Sin duda esta promesa se cumplirá, y yo digo amén, ¿verdad? Así que miren lo que dice el versículo 9 del libro de Isaías, en el capítulo 25. En aquel día se dirá: este es nuestro Dios. ¿Cómo? Este es nuestro Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que venga en las nubes de los cielos, con miriadas y miriadas de ángeles, ¿verdad? Este es el Señor a quien hemos esperado. Y esa es nuestra bendita esperanza. O sea,
ver en las nubes de los cielos a Cristo Jesús. Él nos salvará. Y esa es la seguridad que tenemos, que Él nos salvará. Y luego dice, nos regocijaremos y nos alegraremos en su salvación. Sin duda lo haremos. Sin duda estaremos muy contentos, ¿sí? Porque Dios siempre cumple su palabra. Adoramos y creemos en un Dios justo, ¿verdad? Así que vamos a iniciar nuestra lección, no sin antes compartir con ustedes esta cita de Elena G. de White, que se encuentra en la Historia de los Patriarcas y Profetas 4:27. Miren lo que dice la profeta del Señor, o sea, la sierva del Señor. Dice, el orgullo, es decir, la profeta está hablando de lo mismo que dice la lección. Dice, el orgullo, ¿y qué más? Y la ambición indujeron a Lucifer, ¿a quién? A Satanás, a quejarse contra el gobierno de Dios. ¿Sí? Es decir, el orgullo y la ambición siempre nos llevan, ¿por qué? Nos llevan a codiciar más cosas de las que en realidad merecemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos lleva a codiciar? El orgullo y la ambición, ¿verdad? Y a procurar, a derrocar el orden que había sido establecido por el cielo, dice la profeta, la sierva de Dios. Desde la caída, dice Elena G., desde la caída de Satanás se ha propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento. ¿A quiénes? A las mentes humanas. Dice, la misma ambición de cargos y honores en mentes humanas, ¿verdad? Nosotros estamos sirviendo de instrumentos de Satanás. Ha puesto en nuestras mentes el orgullo y la ambición, y ha puesto en nuestras mentes también la envidia y el descontento. Ha puesto en nuestras mentes, dice Elena G. de White, la misma ambición de cargos y honores en nuestra mente, ¿verdad? Y dice ella que indujo y animó a Coré, a Datán y a Abirán ese mismo espíritu de ser enaltecidos, y para incitar en ellos el mismo espíritu de Satanás. ¿Cuál es eso? Envidia, desconfianza y principalmente rebelión contra Dios. Y Satanás, dice ella, les hizo rechazar a Dios como su jefe, al inducirnos a desechar a los hombres escogidos por el Señor, en este caso a Moisés, a María, a Josué, los más allegados a Moisés, ¿verdad? No obstante, mientras que murmurando contra Moisés, dice, y Aarón, blasfemaban contra Dios, se hallaban tan seducidos. ¿Qué quiere decir esto? Se hallaban permitieron que Satanás entrara en su mente a tal grado que se creían justos,
y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados por Satanás. Qué ciegos, ¿verdad? A veces nos volvemos cuando le permitimos a Satanás tomar nuestras mentes, nuestras almas. Y viene una pregunta muy interesante de Elena G. de White en esta misma cita, que llega a nuestros días también. Dice, no subsisten aún los mismos males básicos. ¿Cuáles males? El orgullo, la soberba, la envidia, el enaltecerse, ¿verdad? Dice, no subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la ruina de Coré. Yo digo que sí. ¿Usted qué dice? Dice, abundan el orgullo y la ambición, ¿verdad? Y cuando se abrigan estas tendencias, ojo, ¿verdad? Ojo, abren la puerta a la envidia. O sea, una cosa nos lleva a otra, dice Elena G. de White, y la lucha por la supremacía, dice, ¿verdad? Supremacía por el poder, ¿verdad? Dice, el alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás. Inconscientemente es arrastradas a las filas de Satanás. Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, Dios les otorga con frecuencia lo que desean, es decir, permite que vayan por su propio camino. Pero también esto tiene consecuencias, ¿verdad? Miren lo que sigue diciendo ella, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y a arrepentirse de su pecado. Es decir, Dios deja que experimenten por ellos mismos sus fallas, y obtengan como respuesta a sus malas decisiones un fruto malo, ¿no? Dice, sigue diciendo ella, dice, el orgullo y la sabiduría de los hombres constituyen una guía peligrosa. Hoy en día, ¿cuántos hombres y mujeres no vemos que llenos de orgullo y llenos de sabiduría, ¿sí?, emprenden muchas cosas, ¿verdad? Pero Elena G. de White dice que es una guía peligrosa el orgullo y la sabiduría. Lo que el corazón ansía en contradicción a la voluntad de Dios resultará al fin una maldición más bien que una bendición. Termino con esta cita que se encuentra en las páginas 4 y 27 y 656 de la historia de los patriarcas y profetas, ¿verdad? Sin duda esta es una lección muy interesante, porque ante el profeta Isaías, Dios descorre el velo del mundo espiritual y le muestra al profeta cómo se está desarrollando el conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal para conseguir el control de cada alma. Nosotros estamos tan inmersos en las cosas de este mundo, en el qué voy a comer mañana, en qué voy a vestirme mañana, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de esto. Por eso la palabra de Dios es un libro muy importante, o debiera ser un libro muy importante para nosotros. Debiera ser una guía para nuestra vida, ¿verdad? Porque en ella podemos encontrar luz, ¿verdad? Luz. Entonces vemos que
entre bambalinas se está llevando un conflicto entre las fuerzas del bien, representadas por Cristo, sus ángeles, ¿verdad?, por Dios, y las fuerzas del mal, representadas por todos aquellos que se rebelaron contra Dios, incluyendo principalmente a Satanás. ¿Con qué propósito? Conseguir el control de cada alma. ¿A ti de qué lado te gustaría estar? ¿De las fuerzas del bien o de las fuerzas del mal? Si te gustaría estar dentro de las fuerzas del bien, ¿sí?, yo te invito a que le des tu corazón a Jesús, a que te humilles ante Él y a que le sirvas. Muchas veces cuando vemos todas estas cosas que están pasando en el mundo y que han venido pasando a través de la historia, pareciera que el príncipe de este mundo, o sea Satanás, Lucifer, la serpiente antigua, de acuerdo a la Biblia, tiene el control sobre las naciones. Pero en realidad es Dios quien está al control, ¿verdad? Él es el victorioso y Él nunca ha perdido ninguna victoria, ni delante de las naciones, ni delante de las fuerzas del mal. Todo aquel que se una a su pueblo, sin duda, obtendrá la victoria, mientras que los reinos de este mundo y su gloria serán destruidos, ¿verdad? Serán destruidos. Entonces vamos a ver, como siempre, 5 puntos en esta lección que nos van a ayudar a entender el peligro del orgullo, de la altivez, de la ambición, ¿verdad? Y vamos a ver primero a nivel nación, cómo es que podemos ver que Dios tiene el control de todo lo que se hace en este mundo, tiene el control de las naciones. Y vamos a ver en este primer punto la condenación de las naciones. Esto se encuentra en los capítulos 13 al 23 de Isaías. Segundo, la historia de Babilonia predicha. Vamos a ver quién es Babilonia, ¿verdad?, y cómo se fue constituyendo como una de las naciones más poderosas del mundo en ese tiempo, de acuerdo a Isaías 13. Vamos a ver también al lucero que quiso ser Dios, es decir, vamos a ver cómo es que Satanás pretendía ser Dios, ahí en Isaías 14, 12, versículos 12 al 14, y también en Ezequiel 28, ¿verdad? Y vamos a ver también el fin de Babilonia. Vamos a ver quién es Babilonia, ¿verdad?, y de dónde surgió Babilonia, si aún está vigente Babilonia. Ahí en Isaías 14 y 15 y 23, quizás esta profecía se haya cumplido o tenga 2 cumplimientos, pero que hoy en día falte cumplirse la parte final. Y por último vamos a ver el triunfo final, es decir, cuando todos los redimidos, cuando todos los que hayan aceptado a Cristo como único Salvador, cuando hayan aceptado a Dios como el único Dios verdadero, como dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a verlo ahí en Isaías capítulos 24 al 27.
Empecemos primeramente con la condenación de las naciones. Y usted se pregunta, bueno, ¿hay alguna forma de que las naciones puedan ser condenadas? Y la Biblia tiene una respuesta a su pregunta. Ya en el capítulo 10 del libro de Isaías, en el versículo 5 al 34, ya se había anunciado el juicio contra Asiria, que representaba el mayor peligro en los días de Isaías, ¿verdad? Esta nación estaba dotada de un rico y antiguo legado cultural, religioso y político. De ella surge Babilonia, después como una superpotencia que conquistó y exilió a Judá, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Isaías 14, 26? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente a ese capítulo, Isaías 14, 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Isaías 14, 26 dice: y este es el acuerdo que se ha tomado en la tierra, y esta es la mano que se ha extendido sobre las naciones. ¿Qué es lo que nos está diciendo el profeta en esta cita? Isaías 14, 26 nos está diciendo que en el cielo ha habido un concilio donde se ha considerado cada una de las actuaciones o obras de cada nación, y se ha llegado a un acuerdo que se ha tomado en toda la tierra. ¿Sí? No es solamente en una parte, sino en toda la tierra. Dice el versículo 26: y esta es la mano que se ha extendido sobre todas las naciones. Versículo 27: el Señor de los ejércitos ha decidido que la copa de su ira se ha derramado y que es hora de tomar completamente el control, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra, dice: ¿quién podrá impedirlo? ¿Habrá alguien más poderoso que Dios, ¿verdad?, que pueda impedir esta condenación de las naciones? ¿Ha de impedir el acuerdo que se ha tomado en el cielo en contra de las naciones? ¿Quién hará retroceder a Dios? ¿Verdad? ¿Quién hará retroceder a Dios? ¿Verdad? Y Dios está condenando aquí a todas las naciones que se han relacionado con el pueblo de Dios: a Babilonia, a Siria, a Filistea, a Moab, a Siria y a Etiopía, ¿verdad?, a Egipto, a Jerusalén y a Tiro. Y algunos recibieron algún mensaje de esperanza que haría más ligero su castigo, ¿verdad? Pero todas debían de sufrir sus actos. La relación comienza con la única nación que todavía no había intervenido contra el pueblo de Dios, porque llegará a ser un símbolo de toda rebelión, ¿verdad? Babilonia. Quiero invitarles para que vayamos al libro de Apocalipsis.
al capítulo 17, versículo 5. Vamos rápidamente al libro de libros, a la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Escrito en la frente ostentaba un nombre cuyo sentido era el misterio, era un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Quién era Babilonia en realidad? ¿No dice la palabra de Dios que iba a desaparecer completamente? Entonces, ¿a qué se refiere el libro de Apocalipsis capítulo 17? Cuando dice que la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si la gran Babilonia es la madre de todas las rameras, ¿habrá entonces iglesias que son sus hijas? ¿Será? Vamos más adelante para poder entender esto. Dice Elena G. de White en su libro Profetas y Reyes, página 366, lo siguiente: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento de la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las purezas de los hombres. ¿Verdad? ¿Cómo? Dice que parecen depender de la voluntad y de las purezas de los hombres. ¿Verdad? Muchas veces decimos, bueno, tenemos un buen presidente en nuestra nación, el hecho a esto, a aquello, ha llevado una buena política, ha beneficiado con programas sociales al mundo, al país, ¿verdad? Pero miren lo que dice la sierva del Señor, la mujer que tiene el don profético, ¿verdad? Que se le ha otorgado el don de profecía, ¿sí? No por hombres, no por una iglesia, sino por Dios mismo, ¿verdad? Él es el que otorga los dones según sus propósitos, ¿verdad? Dice, parecen depender de la voluntad y las purezas de los hombres, y en cierta medida los acontecimientos dirían determinados por el poder, la ambición y caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, y encima, detrás y a través de todo el juego y contra el juego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de la voluntad y las proezas humanas, detrás del poder y la ambición y caprichos de los hombres, ¿verdad?, está la misericordia de Dios. Detrás del juego de los humanos, de sus intereses, de su poder y pasiones, están los agentes del todo misericordioso que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Dios está al control y tenemos un Dios justo. Vamos al siguiente punto, historia de Babilonia predicha. ¿Quién es Babilonia? Para empezar, Babilonia significa confusión. ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuando Nimrod quiso hacer una torre lo más alto que se pueda y convocó a muchos hombres para que le ayudaran a construirla de tal manera que el Señor, que Dios
no pudiera alcanzarlos con su juicio, ¿verdad? Con su juicio. Esto está ahí en Génesis. Y entonces de esa manera librarse de alguna condenación. Y entonces pero Dios miró esto con desagrado y descendió, ¿verdad? Y confundió sus lenguas, de tal manera que esa torre no pudiera cumplir sus propósitos, que esos hombres no pudieran cumplir sus propósitos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Isaías 13:17, rápidamente. Isaías 13:17. Isaías 13:17. Dice: voy a incitar contra ellos a los medos, para quienes el oro y la plata no es lo más importante. ¿Quiénes eran los medos? ¿Y cuál es la historia de Babilonia predicha? La historia de Babilonia predicha es que iba a ser, era una nación muy poderosa, de acuerdo a lo que dice Daniel, ahí en los primeros capítulos, ¿verdad? En los primeros capítulos, el profeta Daniel da una semblanza de lo que era Babilonia, ¿verdad? En tiempos cuando ellos estuvieron en esa nación. Dice el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Daniel: y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor, y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios, ¿verdad? Entonces Babilonia había llevado cautivo al pueblo de Judá, ¿verdad? Entonces vemos que este rey llegó al momento en que se sintió superior a Dios, jugó a ser Dios, aunque Dios le dio muchas señales, muchos prodigios, para que él supiera quién era el Dios verdadero, y estuvo gozando de una prosperidad enorme. Este rey no supo valorar, no supo entender que todo proviene de Dios. Sí, entonces su orgullo le cegaba. Y entonces fue condenado por un tiempo. Aquí la Biblia dice en el versículo 14, en el capítulo 4, dice que cambie su corazón humano y que se le dé un corazón de bestia, y que transcurran sobre él 7 tiempos. Esta sentencia ha sido decretada por los vigilantes, y los santos han ordenado ejecutarla, para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres, y que Él entrega este reino a quien quiere, y entroniza a Él al hombre más humilde. Dios siempre está al control, ¿verdad?
Babilonia ni siquiera era una nación importante hasta que se escribió este texto. Y en el capítulo 5 nos muestran la debacle que va a tener esa superpotencia en estos tiempos. Hay una frase que el rey Nabucodonosor acuñó al ver la majestad y su poder frente a lo que había logrado, ¿sí? Entonces él dijo: no es todo esto que hay aquí que se ha logrado por mi poder, por mi fuerza, por mí mismo. Estoy parafraseando, ¿sí? Pero es así como el rey llegó a pensar de sí mismo, ¿sí? Le faltó humildad al Señor. Llegó el momento en que el rey glorificó al Señor de señores, al Dios verdadero, ¿sí? Pero regresemos nuevamente al punto de la lección. Babilonia ni siquiera era una nación importante en el tiempo que se escribió el texto. Al igual que Jesús describió la destrucción de Jerusalén mezclada con eventos de la segunda venida, y Isaías plantea la caída de Babilonia como símil de este mismo evento. Si no lo revisamos, el versículo 9 al 11 de Isaías, el capítulo 13, vamos a poder entender un poquito más acerca de esto. Vayamos allá rápidamente. Nueve al 10, que dice: viene ya el terrible día del Señor. ¿Cómo? Viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará de la tierra un páramo y que raerá de ella a los pecadores. Esta profecía sin duda tiene dos cumplimientos por lo menos, ¿sí? Se refiere a la destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Pero también viene como un evento escatológico, un evento que está en el futuro y que hoy en día aún todavía no se cumple, ¿verdad? Dice el versículo 9: ese día las estrellas y los luceros de los cielos no darán luz, el sol se oscurecerá al amanecer y la luna no dará su resplandor. Versículo 11: yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré a la altivez de los fuertes. ¿Qué problema había? ¿Había qué? Había orgullo, había soberbia, había arrogancia, había altivez y había maldad en todo el mundo. Versículo 12: haré que los hombres sean más escasos que el fino oro de Ofir. Haré que se estremezcan los cielos, dice el profeta, dice Dios a través del profeta, y que la tierra se mueva de su lugar. Cada uno mirará hacia su pueblo como ovejas sin pastor.
perdón. Al igual que Jesús, ya dijimos, describió la destrucción de Jerusalén mezclado con eventos de la segunda venida. Isaías plantea la caída de Babilonia como un símil de ese mismo evento. Dios dirigió los acontecimientos, pero no impidió que los elementos humanos, por él usados, obrasen conforme a sus propios deseos, ¿verdad? Aunque los medos persas hicieron de Babilonia una de sus capitales, Carlomagno entró en ella, la encontró ya en estado decadente. Paulatinamente Babilonia fue relegada al olvido y abandonada, ¿verdad? Y vamos a ver rápidamente vamos a ver que en el año 539 a.C., cuando Ciro el persa capturó a Babilonia para el imperio medo-persa, de acuerdo a Daniel 5, la ciudad perdió su independencia para siempre. En el año 482 a.C., Jerjes reprimió brutalmente una revuelta de Babilonia contra el dominio persa. Quitó la estatua de Marduk, el dios principal, y apagó unas fortificaciones y templos. Y Alejandro Magno tomó Babilonia de los persas en el año 331 a.C., sin tener que pelear, a pesar de su sueño efímero de hacer de Babilonia su capital oriental. La ciudad declinó a través de varios siglos. Ya para el año 198 después de Cristo, el romano Septimus Severus encontró a Babilonia completamente desierta, de modo que la gran ciudad llegó a su fin por abandono. Hoy algunos aldeanos iraquíes viven en partes del antiguo sitio, pero no han reconstruido la ciudad como tal, ¿verdad? Hoy en día viven algunos iraquíes ahí, ¿verdad? Pero no han reconstruido esta ciudad, ¿sí? La historia predicha de la caída de Babilonia nos recuerda, ¿sí? En primer lugar, que tenemos un Dios justo. En segunda, que Dios está al control de todas las naciones. Bien, pasamos al tercer punto, que se titula el lucero que quiso ser Dios. Y vayamos a este versículo que Satanás no quiere que usted y yo nos lo aprendamos, no quiere que usted y yo lo veamos, ¿verdad? Es el capítulo 14 de Isaías, versículo 12, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién estaba detrás de Babilonia? Ya dijimos que Dios, a través del profeta, descorre un velo para que nosotros nos demos cuenta la lucha que hay entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, ¿verdad? ¿Quién representa las fuerzas del mal? Sin duda es el lucero que quiso ser Dios. Isaías 14:12 nos dice: ¿cómo caíste del cielo? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Verdad? Cuando nosotros vamos al capítulo 12 de Apocalipsis, podemos
tener más luz para saber a qué se refiere Isaías cuando dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Quiero invitarles para que vayamos a Apocalipsis 12, versículo 9. Dice Juan, por medio del Espíritu Santo, dice: así fue expulsado el gran dragón. ¿Quién es ese lucero? El gran dragón. ¿Quién es ese que quiso ser Dios? El gran dragón, quien fue expulsado, de acuerdo a Isaías 14:12, y también era nombrado como hijo de la mañana. Sí, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, dice Isaías 14:12. Pero miren lo que dice el versículo 9 de Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Enorme, ¿no? Qué interesante, ¿no? Ese lucero, ese hijo de la mañana, que fue cortado por tierra, no es otro más que Satanás, no es otro más que la serpiente antigua. ¿Verdad? El versículo 3 también nos da una idea acerca de esto, ¿verdad? También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. El profeta Isaías nos está revelando toda esta lucha, toda esta guerra, todo este conflicto que existe entre el bien y el mal, representados por una parte por Cristo y por otra parte el lucero, ese Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que junto con sus ángeles caídos hoy en día están incitando a las almas a pecar contra Dios, a volverse contra Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con este ángel que quiso ser Dios? ¿Verdad? Y la lección, ¿verdad?, nos dice que se presenta al rey de Babilonia lleno de orgullo y suficiencia propia, y así fueron muchos reyes. Si nosotros vamos a Daniel 2:5, en el caso de Nabucodonosor, ¿verdad?, y su descendencia. Sin embargo, la forma altamente poética y alegórica en la que está escrita esta profecía nos indica claramente que se está mostrando la raíz misma del problema. Es decir, nos están revelando, están descorriendo el velo y nos están mostrando quién es el que está detrás, quién es el que induce a las naciones, a los hombres, a las mujeres, a llenarse de orgullo, de altivez, de soberbia, de maldad, de envidia, de suficiencia. ¿Quiénes son los que están rebelando contra Dios? ¿Verdad? El verdadero rey de Babilonia, ¿verdad?, que en Apocalipsis se menciona aún todavía, no es otra cosa que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Vemos que esto se encuentra en Apocalipsis 12:9, ¿verdad?
Vemos entonces que Lucifer quiso ser semejante al Altísimo, ¿verdad? Si nosotros vamos al versículo 14 del libro de Isaías, 14, rápidamente, porque el tiempo vuela aquí. Isaías 14. Dice: subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. En otras palabras, seré Dios. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de lo que dice Satanás también ahí en Génesis? ¿Verdad? En el capítulo 3. ¿Sí? Cuando entabla una conversación con Eva, dice: no te preocupes, porque tú destruiste a tu país y mataste a tu pueblo, y jamás se recuerda la descendencia de los malvados. ¿Quién está detrás de Babilonia? Está Satanás, ¿verdad? Jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores, ¿verdad? ¿Y quién era el rey de Babilonia? Realmente Satanás, ¿verdad? Satanás. Isaías 14, el 18 al 20 nos muestra el destino final del rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Satanás, ¿verdad? Satanás, sí. Aunque había otro rey, el hijo o el nieto de Nabucodonosor II, ¿sí? Quien fue derrocado por los medos, ¿sí? Y los persas, ¿verdad? Quien se creyó Dios en su momento también, ¿verdad? Isaías entonces nos muestra el destino final de este rey de Babilonia, la destrucción y el olvido eterno. ¿Qué final distinto será el de aquellos que humildemente se pongan al servicio de Dios? Sin duda muy diferente, ¿verdad? Sin embargo, Babilonia no ha desaparecido. ¿Cómo? Babilonia no ha desaparecido, aunque vemos que la Biblia nos dice que solamente iba a quedar en ruinas, que no iba a haber ya nada. La historia nos dice que hoy en día solamente hay algunos iraquíes que viven ahí, ¿verdad? Y que no han levantado nuevamente esa ciudad. Sin embargo, Babilonia espiritual no ha desaparecido, ¿verdad? Sigue viva, ¿verdad? Porque todas las costumbres, todas las cosas que hacía la antigua Babilonia se siguen llevando, ¿sí? En esta Babilonia espiritual sigue estando presente los poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios, y quien esta Babilonia ha dado de beber el vino de su furor a todo el mundo. Es decir, ha dado de sus doctrinas y ha estado engañando al mundo, ¿sí? Como con esas falsas doctrinas que están llevando al mundo a la perdición, ¿verdad? Si nosotros leemos Apocalipsis 17, podemos darnos cuenta de esto. Vayamos rápidamente ahí. Ya se nos terminó el tiempo. Donde nos habla de la condenación de la gran ramera.
Miren lo que dice: uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo: ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Acuérdense que muchas aguas en profecía es gente, pueblo. Con ella han adulterado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. ¿Verdad? Quiere decir que la Babilonia espiritual aún vive. Su nombre, como ya dijimos, significa confusión, aunque en el idioma caldeo tiene un significado distinto, ¿verdad? Y se llama puerta de dioses. Sin duda, al igual que Babilonia literal, Roma y la Babilonia de Apocalipsis son poderes orgullosos y despiadados que oprimen al pueblo de Dios. Si nosotros vamos al versículo 6 de Apocalipsis 17, podemos ver este hecho. Vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado, dice el apóstol Juan. ¿Verdad? Así que podemos nosotros ver esta similitud que tenía la Babilonia antigua con la Babilonia espiritual actual, que no es otra cosa que un poder político religioso, que es nada más y nada menos que Roma, ¿verdad? Y si nosotros vamos a Génesis 11, ¿sí? Génesis 11, podamos darnos cuenta que de dónde viene su raíz. Ya dijimos que se trata de Nimrod, y que había una llanura en la tierra de Sinar, y ahí se establecieron algunos hombres y dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Llegamos de renombre para que sigamos a esparcir, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Versículo 5: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje, y han comenzado y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Y así fue como el Señor esparció la tierra, y como dejaron de edificar la ciudad. Una y otra vez fue destruida Babilonia. Babilonia significa confusión, ¿verdad? Y está por llegar a su fin también esta Babilonia espiritual, ¿sí? Llamada Roma. La Biblia nos muestra otra puerta, la puerta del cielo, ¿verdad? Por donde entran aquellos que siguen a Jesús y lo aceptan por fe como su Salvador personal. Llegamos al fin de esta lección. Quiero invitarles para que vayamos a Isaías 24:1, donde el pueblo de Dios triunfa, ¿verdad? Y pronuncia
este canto, ¿verdad? En Isaías 24:1 dice: He aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda, y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores. Llegará el momento en que Dios pondrá punto final a este mundo. Tenga la seguridad. En esta obra Dios dirá a unos: tus muertos vivirán, tus cadáveres se resucitarán, y otros: muertos son, no vivirán, han fallecido y no resucitarán. De acuerdo a Isaías 26, 19 y 14. ¿verdad? Cuando Dios venga a liberar a su pueblo, es decir, a los redimidos, a los que hayan aceptado a Cristo como Salvador personal, será el gozo triunfal de los redimidos. He aquí, es el canto que les digo: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Entonces destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima. De acuerdo a Isaías 25, 8 al 9. Pero antes de que todo concluya, antes de ser renovada, antes de que Dios concluya su extraña obra, la tierra quedará desolada por un tiempo. ¿verdad? De acuerdo a Apocalipsis son 1000 años. ¿verdad? Y entonces el profeta Isaías nos comenta lo siguiente en esta cita, en el capítulo 25, versículo 6: y Jehová de los ejércitos hará a este monte, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Interesante, ¿verdad? Imaginémonos ya ahí, sentados en la mesa donde están todos los redimidos. No sé de qué tamaño va a ser la mesa, muy grande, o varias mesas, ¿sí? Pero va a ser un momento muy especial, un momento de alegría, un momento de paz, un momento de triunfo, y de triunfo final. Isaías 25 sin duda es un cántico de alabanza por el favor de Dios. En el día escatológico de Jehová, sin duda podemos dividirlo en 3 partes. Del versículo 1 al 5 de Isaías 25 se alaba a Dios por obrar en favor de su pueblo. Se celebra una fiesta para el pueblo de Dios. Versículos 6 y 8. Se alaba a Dios anticipadamente por lo que va a hacer. Versículos del 9 al 12. Isaías 26 por su parte nos presenta a los redimidos, a los justos, a los rectos, a los guardadores de la verdad. Versículos 2 y 7. A los que confían plenamente en Dios, versículos 3 y 4, a los que buscan a Dios, versículo 9, y esta promesa que Dios nos hace a los que habitamos en la tierra nueva, a los que habitemos en la tierra nueva, es la siguiente: yo Jehová la guardo cada momento, la regaré, la guardaré de noche y día para que nadie la dañe. Isaías 27:3. Y esto tiene que ver con lo que dice Jesús antes de partir, ¿sí? Allá con el Padre. No se turbe vuestro corazón. Creeré en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una para cada uno de ustedes. Y si me fuere, regresaré. ¿verdad? Cristo está confirmando, ¿sí?, esta promesa que Isaías presenta, es decir, que Dios está dando, ¿sí?, para su pueblo como una esperanza fiel. Miren lo que dice Elena G. de White, y con esto terminamos. Y de antemano les ruego que nos tengan paciencia, pues estas lecciones realmente son muy interesantes y deberíamos ocupar menos tiempo, pero nos ha llevado esta lección hasta este punto y tenemos que terminar. Dice ella: los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene,
Miren lo que dice: hallarán paz y quietud. El Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él la desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignos, ¿verdad? Y en Apocalipsis 19 avala esta cita que Elena G. de White nos presenta. Dice: entonces el ángel me dijo, escribe: bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. ¿verdad? Y el versículo 8, miren lo que dice, el versículo 8, miren lo que dice: y se les ha concedido vestirse de lino fino, limpio y refulgente. Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. ¿Quiénes serán los que serán vestidos de lino fino? Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él les ordene. ¿verdad? Entonces, los miembros de una raza renovada andarán con Él en vestiduras blancas porque son dignos. ¿verdad? Y esto también nos lleva a ver lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, allí a partir del versículo 50, por ahí así, ¿sí? Donde nos habla de que cada uno de nosotros va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Con esta cita yo termino, estimados amigos y hermanos, porque no quisiera terminar así de golpe, ¿verdad? Dice en el versículo 51: presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Sí? A eso se refiere también Elena G. de White. O sea, una vez que nosotros se toque la trompeta y los justos sean llamados, seremos transformados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Sigue diciendo: y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra: devorada será la muerte para la victoria. ¿verdad? Gracias, estimados hermanos y amigos, por llegar hasta este punto de este audio. ¿sí? Estamos ahorita solamente editando un audio por cuestiones de técnicas. Estamos también probando para ver si en la medida que tengamos este audio hay mucho más gente que quiera adherirse, ¿sí? Que quisiera escuchar más acerca de la palabra de Dios, de sus promesas, ¿verdad?
inviten, por favor inviten a más gente a escuchar estos audios, estos videos que hemos estado presentando, con el propósito de que esto que estamos estudiando, esto que estamos viendo, esto que nos ha sido revelada por la palabra de Dios, ¿sí?, no solamente quede en nuestra mente, sino podamos compartirla con la gente que amamos, con la gente que vive en nuestro medio, con la gente donde tenemos influencia, ¿sí? Así que les invito para que hagan todo esto, ¿sí?, y no regrese la palabra de Dios vacía. Gracias por escucharnos, gracias por entendernos, gracias por su paciencia. Hasta pronto y Dios les bendiga.